El bufón medieval no era simplemente un payaso, ni mucho menos un personaje sin importancia. Su origen se remonta a las primeras cortes europeas, donde los reyes y nobles buscaban distracciones para aliviar las tensiones de la vida política y militar. Estos hombres y en ocasiones mujeres fueron seleccionados no solo por su habilidad para provocar risa, sino por un talento múltiple que combinaba ingenio, música, narración y gestos teatrales. No se trataba de entretenimiento vacío, sino de una figura con un rol peculiar. Podía divertir, pero también aconsejar de forma encubierta a quienes detentaban el poder. En un tiempo en el que la solemnidad y la rigidez dominaban la vida palaciega, el bufón representaba lo contrario. Era el caos dentro del orden, la voz irreverente que equilibraba la seriedad con sátira. Muchas veces provenían de orígenes humildes, incluso de deformidades físicas que, lejos de marginarlos, los convertían en piezas únicas para el espectáculo. El bufón era parte del círculo íntimo de la nobleza, no por su estatus, sino por el poder de su lengua afilada y su capacidad de transformar en risa lo que, en otro contexto, sería una crítica peligrosa. Su papel era tan contradictorio como fascinante, un hombre considerado inferior en la escala social, pero que gozaba de la confianza de reyes y príncipes. Su presencia no era decorativa, sino necesaria para mantener un equilibrio dentro de la corte. Entre guerras, intrigas y conspiraciones, el bufón recordaba, a través de su humor y su ironía, que la humanidad y el absurdo convivían incluso en los salones más lujosos de la Edad Media. La vida cotidiana de un bufón en la Edad Media estaba marcada por la constante exigencia de ser ingenioso, divertido y sorprendente. Su día no comenzaba con obligaciones de combate ni con labores agrícolas, sino con la preparación de su arte. Muchos practicaban instrumentos musicales, ensayaban gestos, pulían historias y creaban burlas que más tarde presentarían frente a la corte. No existía espacio para la improvisación total, aunque pareciera que sus bromas surgían en el momento. Detrás de cada acto había un trabajo disciplinado, porque un error podía resultar fatal para su reputación o incluso para su vida. Los bufones no solo entretenían en grandes banquetes o recepciones solemnes, también eran llamados en momentos de tensión política o tristeza personal de los nobles. Su capacidad para transformar una atmósfera cargada en una ocasión de risa era considerada casi un talento mágico. Debían ser versátiles. Algunos realizaban acrobacias, otros contaban relatos humorísticos, imitaban a los cortesanos o recitaban poemas con tono satírico. No era raro que dominaran varias artes a la vez, pues la diversidad de talentos aseguraba su permanencia en la corte. El contacto constante con la nobleza les permitía observar desde dentro las intrigas y costumbres de los poderosos, lo que alimentaba su repertorio de chistes y críticas encubiertas. Entre actuación y actuación, podían compartir la mesa con sirvientes, y en ocasiones, con el mismo rey. Sin embargo, su lugar seguía siendo ambiguo, cercanos, pero no iguales. Esa dualidad marcaba su rutina, oscilando entre el privilegio de convivir con la realeza y la vulnerabilidad de depender únicamente de la risa que lograran provocar. En suma, el día a día del bufón no era un juego permanente, sino una tarea delicada: mantener viva la alegría en medio de la rigidez de la corte, sin olvidar que su destino dependía de la aceptación de quienes se divertían con sus palabras y gestos. Ser bufón en la Edad Media significaba vivir en una línea muy delgada entre el favor y la desgracia. Su proximidad a los reyes y nobles les otorgaba ciertos privilegios que pocos hombres de su origen podían soñar: acceso a los banquetes, ropa llamativa, la posibilidad de hablar directamente con el monarca y, en algunos casos, incluso un lugar asegurado en la corte durante años. Mientras campesinos y siervos sufrían carencias extremas, el bufón disfrutaba de techo, comida y cierta estabilidad económica, siempre y cuando lograra mantener viva la chispa de su ingenio. No obstante, cada beneficio estaba acompañado de un riesgo igual de grande. Una broma inoportuna podía ser interpretada como una ofensa personal y costarle no solo el puesto, sino la vida. Los bufones tenían libertad para decir lo que otros callaban, pero esa libertad estaba condicionada a la tolerancia del soberano. Bastaba con que el rey se encontrara de mal humor para que un chiste que antes había provocado risas se convirtiera en una condena. En ese sentido, el oficio de bufón era tan peligroso como el de un soldado en batalla. Ambos podían caer en cualquier momento. Además, su figura generaba envidia y resentimiento entre cortesanos y consejeros, que veían en él a un intruso capaz de influir en el ánimo del rey con simples palabras. Esa situación aumentaba los peligros de su posición, pues no pocos bufones fueron víctimas de intrigas palaciegas que buscaban apartarlos del favor real. La paradoja era evidente: cuanto más cercano al poder se encontraban, más expuestos estaban a la inestabilidad de la corte. Por ello, la vida del bufón se desarrollaba en un equilibrio constante entre privilegio y amenaza. Un lugar de honor, sí,
pero también una cuerda floja donde cada gesto y palabra podían determinar su destino. Una de las características más singulares del bufón medieval era su capacidad para expresar en voz alta lo que nadie más se atrevía a mencionar. Mientras que los cortesanos, consejeros y soldados debían cuidar cada palabra ante el rey, el bufón gozaba de una licencia especial. Podía burlarse de las decisiones reales, ridiculizar a los poderosos y poner en evidencia las hipocresías de la corte sin sufrir, al menos en teoría, un castigo inmediato. Esta libertad no era un simple privilegio, sino parte esencial de su papel, pues la risa funcionaba como un escudo que suavizaba la crítica más dura. En un mundo donde el poder se ejercía con mano de hierro, el bufón se convirtió en una figura casi subversiva. A través de la sátira, podía señalar los errores del monarca o advertirle de peligros de forma encubierta. Sus bromas eran más que entretenimiento, eran mensajes disfrazados que, si el rey era lo bastante astuto, podía interpretar como advertencias o consejos. De este modo, el bufón, bajo una apariencia frívola, se transformaba en una especie de consejero informal, cuya sinceridad se camuflaba en la risa. Sin embargo, esta libertad tenía límites invisibles. El bufón debía conocer a la perfección el carácter del monarca, saber hasta dónde podía llegar con su crítica y cuándo detenerse. Un comentario mal calculado podía interpretarse como traición o insolencia, y convertir lo que antes era un privilegio en una sentencia. Por eso, su talento no radicaba únicamente en la comedia, sino también en la inteligencia emocional y la astucia política. El bufón representaba, en última instancia, la voz del pueblo dentro del palacio. Decía lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar. Su risa era un eco incómodo que recordaba a los poderosos su humanidad y sus errores, un recordatorio de que incluso el trono más sólido podía ser objeto de burla. Con el paso de los siglos, la figura del bufón comenzó a desvanecerse lentamente de las cortes europeas. El Renacimiento y, más tarde, la Ilustración, trajeron consigo nuevas formas de entretenimiento más refinadas: el teatro, la ópera, la música cortesana. La necesidad de un personaje excéntrico que mezclara crítica y humor fue perdiendo espacio, hasta quedar relegada a un recuerdo del pasado medieval. La creciente formalidad de los reinos y el avance de una cultura más rígida en lo protocolar dejaron al bufón sin el lugar que había ocupado durante siglos. Pero su desaparición no significó olvido. La esencia del bufón sobrevivió en el teatro popular, en la figura del payaso y en los personajes cómicos que, disfrazados de simple risa, siguen transmitiendo mensajes más profundos de lo que aparentan. La comedia, el carnaval y la sátira política son herederos directos de aquel hombre que en la Edad Media se atrevía a decir lo que otros callaban. Incluso hoy, en el mundo moderno, cada vez que un humorista utiliza la risa como arma contra el poder, revive, aunque sea por un instante, el espíritu del bufón medieval. Su legado es también una lección: la risa, por más ligera que parezca, puede ser un instrumento de verdad y resistencia. Los bufones nos recordaron que la autoridad no está exenta de error, y que incluso los reyes más temidos debían escuchar, aunque fuera disfrazada en broma, la voz de la crítica. Al final, el bufón encarnaba una paradoja eterna. Era el más débil en jerarquía, pero el más fuerte en libertad de palabra. Así, aunque su figura se despidió de los palacios, su eco sigue vivo. La risa incómoda, la sátira que desnuda la verdad y el humor que revela lo prohibido son testigos de que el bufón nunca murió realmente. Solo cambió de escenario, dejando nuestra cultura la huella de que, a veces, la verdad más profunda se esconde tras una carcajada.